y para eso vamos a partir participando con mis queridos Menti. Y quería preguntarles cómo sabemos los valores de referencia que vamos a utilizar cuando queremos medir un analito. Ahí está el código, díganme si les funciona. Sí funciona, profe. Ya, súper. Eso es para que vayan contestando. Chicos, ¿cómo se les ocurre que vamos a saber un valor de referencia para un analito? ¿Es porque se nos ocurrió? ¿Se nos ocurre de por sí que la glucosa es entre 60 y 100 los valores normales, por ejemplo? Chicos, participen. Solo tenemos un compañero que ha contestado. Lo que se les ocurra, recuerden. Le voy a dar 2 minutos más para que participen más que los 3 que ya participaron.
Ya, chicos. Vamos a ver lo que contestaron. Ya. ¿Lo ven? ¿Las respuestas? Sí, profe, se ve. Ya, súper. Ya. Entonces, no hubo mucha participación, solo la mitad, así que los motivo a que no sean tímidos, ¿ya? Acá tenemos varias respuestas, muchas similares. Aquí, por ejemplo, ¿cómo sabemos los valores de referencia? Claro, necesitamos tener un rango de valores, ¿ya? Pero ¿cómo obtenemos ese rango de valores? ¿Ya? Acá muy bien, referencias, población sana, ¿ya? Pero ¿cómo obtenemos la población sana? ¿Cómo sabemos que esa población está sana, por ejemplo? Aquí dice, utilizar como referencia los rangos de un paciente sano. ¿No servirá, chicos, tener de un paciente? ¿El paciente tendrá un rango? Chicos, ¿qué creen? ¿Un paciente tendrá un rango de valores? Acá Sadi dice que no, ¿ya? Tendríamos que tomar muchas muestras de un mismo paciente para lograr un rango. Tienen que ser varios para sacar un promedio, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, estudio masivo en personas sanas. Entonces yo tomo una muestra grande de personas que están sanas, por ejemplo, después vamos a ver un caso en la tiroides, viendo que no haya, por ejemplo, cambios en el volumen de la tiroides, podemos decir, ya, esta persona estaría normal para la tiroides. Ahí puedo tomar, está sana, puedo tomar estas muestras, ¿ya? Análisis de varias muestras, pero de individuos sanos, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tomar una población grande y ahí vamos a poder encontrar un valor de referencia, ¿ya? Y durante la clase vamos a ir viendo que esos rangos se pueden ir modificando en las distintas poblaciones, ¿ya? En general estuvimos bien, y acá métodos químicos y bioquímicos de laboratorio al diagnóstico y seguimiento. Claro, eso va a ser lo que vamos a medir, pero ¿cómo vamos a saber los valores de referencia? ¿Por qué? Porque mi población se va a comportar de cierta forma. Y para eso vamos a tener algunas definiciones. Vamos a tener la definición de los valores normales. ¿Conocen cómo se llama esto, cierto? ¿Cómo se llama esta figura? Chicos, ¿cómo se llama esta figura de los valores normales? Como la desviación estándar, ¿o no? Ya acá va a haber una desviación estándar, pero este dibujo, ¿cómo se llama? Nada que ver parábola. Se quedó pegado, parece. Me cae, chicos, ¿cierto? Ahí sí, profe. Sí, profe. Voy a tratar de cambiar la conexión a internet para que no se vuelva a caer.
Entonces nos quedamos aquí. Ahí está. Ya. Entonces nos quedamos en cómo se llama esta figura. ¿Cómo se le conoce a este gráfico? ¿Ninguno sabe? ¿Qué forma tiene? ¿A qué se parece? Una campana. A una Parábola. campana, ¿cierto? ¿Ya? Y si yo Profe, le lo digo dijiste en el campana. ¿Ah? Lo habían dicho en el chat. Gráfico de campana, ya, pero tiene un nombre especial, tiene un apellido, es una campana de... ¿Alguien sabe cómo se llama la persona que describió esto? Es una campana de Gauss. ¿Lo habían visto alguna vez? ¿Se acuerdan? ¿La conocían la campana de Gauss? Yo al menos no, profe. No, profe. Entonces, cada vez que escuchen y vean que digan campana de Gauss, se refiere a esto. ¿Y qué es lo que describe la campana de Gauss? Acá vamos a tener la frecuencia, o sea, cuánto ocurre. Por ejemplo, acá está la frecuencia hoy del 0 al 1, por lo tanto acá vamos a tener 0,4, va a ser un 40%, ¿ya? El 40% de mis mediciones van a estar aquí, ¿ya? Entonces, acá vamos a tener, dice, observaciones. Entonces, por ejemplo, yo mido la glicemia. La glicemia en la mayoría de los individuos, por ejemplo, en este caso, si tuviéramos esta misma campana, el 40% de mis individuos van a tener la glicemia acá, que va a ser más o menos en 80 miligramos por decilitro, por ejemplo, que es un valor normal. Y vamos a tener que si aumentamos la concentración de glicemia, que va a estar acá, va a ir disminuyendo la cantidad de población que va a tener la glicemia. Entonces va a ir aumentando la glicemia y disminuye la cantidad de población, o sea, la frecuencia en la que se va. Por otra parte, si vamos hacia abajo, menor glicemia, también hay una menor frecuencia. Entonces, en esto se basan las poblaciones. Una población normal, todas las medidas van a estar en esta campana de Gauss, ¿ya? Entonces vamos a tener que lo más normal es esta población. Y nosotros vamos a definir que en estos bordecitos, vamos a tener acá, vamos a hacer un corte. Aquí vamos a hacer un corte. Y vamos a tener que todos los que estén sobre esto van a ser valores anormales. Y lo que esté bajo esto también van a ser valores alterados. Entonces, para la glicemia en ayuna vamos a estar entre 60 y 100. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mi población normal sana tiene esos valores de glicemia en ayuna. ¿Ya? Y esto para la mayoría de las medidas. ¿Ya? Pero hay que tener ojo con el valor de normalidad. ¿Ya? Acá. Vamos a tener que, sabemos que los valores normales son variables de acuerdo al sexo, la raza, edad, otras condicionantes. Por ejemplo, la glicemia se va a dar normal en hombres y mujeres, pero por ejemplo, una hormona que se da principalmente en mujeres, ¿va a estar alta en hombres, por ejemplo, o va a tener un valor No, detectable en hombres? no. No, difícil, ¿cierto? Entonces, la normalidad hay que ponerla dentro de un contexto, ¿ya? No podemos manejarnos exclusivamente con un criterio estadístico, que sería este, de la campana de Gauss. Porque, por ejemplo, corremos en absurdo. Por ejemplo, las caries. ¿Es normal tener caries? Diría que sí. Es normal, porque es lo más frecuente. Pero eso
¿Está bien o está mal? ¿Es patológico o no es patológico? Malo. Ahí, se anduvo cortando. ¿Es bueno o malo? Easy. Es malo tener caries, ¿ya? Pero no es normal, pero no por eso no es un valor alterado, ¿ya? Entonces, por eso es importante que no nos manejemos solo por estadística, pero que esta estadística la englobemos en la pregunta que vamos a hacer, ¿ya? Es importante, esto también lo habíamos visto desde antes, cuando vimos las fases preanalíticas y analíticas. Es importante que cuando se solicita un examen de sangre y hay un valor alterado para lo normal, hay que ver dos cosas. ¿Se acuerdan que nosotros veníamos conversando de que el laboratorio clínico y la bioquímica clínica me va a permitir contestar una pregunta? Si yo tengo una persona que está muy sana, ¿ya? Estilo de vida sano, se alimenta bien, fue a la consulta porque lo mandaron y no porque tenía algún problema, y yo le mando a hacer un examen de glicemia, y esta sale alterado. ¿Podría estar alterado o no? Sí, profe. Podría estar alterado, pero podría que no estuviera alterado, y que el problema fuera el sistema de medida, la impresión del formulario, que confundieron la muestra. Al contrario, si llega una persona con todos los síntomas de una diabetes y le sale normal la glicemia, ¿estará bien ese resultado? No. No, ¿cierto? Entonces es importante que si llega a haber un análisis clínico anómalo, especialmente si no coincide con lo esperado en la clínica, ¿ya? Eso es lo más importante. Todos los exámenes tienen que tener una pregunta detrás, ¿ya? La primera medida debe ser pedir su repetición. ¿Y cómo vamos a tomar el intervalo de referencia? ¿Para qué lo usamos? Nosotros vamos a tener que comparar. Nosotros, si antes de que se midiera la glicemia en sangre, antes que apareciera el laboratorio clínico, y nosotros hacíamos una medición y teníamos que la persona tenía 120 miligramos por decilitro, ¿podíamos saber que tenía la glucosa alterada? ¿Podíamos o no? Antes que apareciera el laboratorio clínico, la primera persona que midió la glucosa, ¿se acuerdan de la primera clase? La primera persona que midió la glicemia, si tenía 120 miligramos por decilitro, ¿sabía que eso estaba alterado o no? No. No, podía inferirlo por la clínica, pero no tenía con qué comparar. Entonces es importante que hay que comparar con algo para que tenga significado. Y lo mismo de anteriormente, vamos a tener que esta población de referencia, vamos a tener una población por individuos aparentemente sanos. Nosotros asumimos que son sanos, pero van a estar en esta campana de Gauss. ¿Ya? No todos van a estar en la parte del medio, se van a ir distribuyendo por la campana. Y vamos a tener que un 5% se me va a escapar hacia los laditos. Y eso va a ser el valor alterado. ¿Ya? Y lo mismo que el normal se presta equívoco, lo importante es referirse más bien a valores de una población no enferma, ¿ya? O los más frecuentes de una población determinada, pero por normalidad podíamos tomar, por ejemplo, las caries, que era una condición patológica. Entonces acá vamos a tener distintos ejemplos, yo les voy a ir mostrando rangos de referencia y vamos a ir viendo que va a depender de, por ejemplo, qué quiero estudiar y la muestra utilizada. Acá vamos a tener dos mediciones. Vamos a tener la glicemia, que ya la hemos discutido, que es la glicemia en sangre, y acá vamos a tener la glucosuria. ¿Qué es la glucosuria, chicos? ¿Saben lo que es la glucosuria? Yo no. ¿Qué piensan que es? ¿Pero qué se les ocurre que es la glucosuria? Por el nombre. ¿Qué piensan que es?
Muy bien, Sadi. Glucosa en orina. ¿Ya? Urea, lo que está en la orina, y acá glucosa. ¿Sería normal tener glucosa en la orina? No, profe. No, No, no es normal, ¿cierto? Entonces, el rango de referencia, ¿qué me va a decir? Que tiene que haber menos de 0,25 gramos de glucosa en 24 horas de orina. En cambio, si yo midiera la glucosa en sangre, es normal tener glucosa en sangre, pero es normal tenerla entre 70 a 99. ¿Ya? Entonces vamos a depender de lo que es normal en sangre y de lo que es normal en la orina, ¿cierto? Y acá, esto lo tomé del laboratorio de la Católica, vamos a tener que allá van a definir normal, vamos a tener una glicemia en ayunas alterada, que va a ser un rango que se me va a alterar la glucosa, pero no va a implicar diabetes, voy a tener alta la glucosa, pero no lo suficiente, que va a estar entre 100 a 125, y si ya nos pasamos de 126, va a ser diabetes. Y en la glucosuria no deberíamos tener, por lo tanto es menor a 0,25. Y esta es la orina de 24 horas. Entonces va a depender, nosotros vamos a medir la glucosa, ¿ya? Va a ser distinto si yo mido glucosa o si mido colesterol, y va a ser distinta a la muestra. En la orina no espero encontrar, en la sangre sí. También se va a modificar por el rango por la edad, ¿ya? Acá vamos a tener la TSH. ¿Qué es la TSH, chicos? ¿Qué es la TSH? Ya, se dice de la tiroides. La tirotropina, sí. Tirotropina, ¿ya? Ese es otro nombre que tiene. ¿Y qué hace la Es una tirotropina? hormona. Es una hormona, ¿ya? ¿Y qué hace la hormona? estimula la glándula tiroides. Estimula la glándula de la tiroides. Entonces, la hormona tiroestimulante, ¿ya? Que va a estimular la tiroides. ¿Ya? Esto lo deberían recordar de sus clases de fisio, ¿ya? Y acá vamos a tener que la edad modifica el rango de referencia. Los neonatos van a tener bajos niveles de la enzima, ¿ya? Pero esto va a ir, vamos a tener que son menores a 10, y después, de acuerdo a cómo vamos a ir creciendo, vamos a llegar a los valores que van a terminar en la edad adulta. Entonces, si yo tengo 5 microunidades, estos son microunidades internacionales, por ml de esta hormona, ¿ya? Si yo tengo 8 y soy un adulto, ¿está alterado el valor? Sí, muy bien, Sadi. Pero si esa muestra se había confundido y esa muestra correspondía a un niño menor de 1 año, ¿era un valor normal? Sí. Sí, entonces es importante que nosotros definamos la muestra, que acuérdense que tenía que venir etiquetada, con fecha de nacimiento, ¿se acuerdan de todo eso preanalítico? Sí, profe. ¿Por qué es tan importante? Porque, por ejemplo, acá con la edad, la misma medición va a ir modificándose. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en los niños menores de 1 año los niños que no tenían enfermedad van a estar en este rango, ¿ya? Y en los adultos va a ir disminuyendo la estimulación de la tiroides. Va a depender de la condición del individuo. ¿Qué estamos viendo en esta tabla? ¿Qué vemos en esta tabla? ¿Qué compararon acá, chicos? También seguimos con la TSH. Ahora la TSH va a ser nuestro ejemplo a lo largo de la diapositiva. Entre una población de mujeres embarazadas, por decirlo de alguna forma. Ya, mujeres embarazadas versus, ¿contra qué las están comparando? Entre los trimestres.
Primero, segundo, entre tercero. los trimestres, ya, y además, ¿qué tenemos acá? Hombres y mujeres no embarazados, entre 18 y 88. Perfecto, entonces vamos a comparar que en las mujeres embarazadas va a cambiar el valor. Ven que acá va a ser este mi rango normal, ¿ya? Y va a disminuir en las embarazadas y va a ir cambiando de acuerdo al trimestre. Entonces lo mismo, si yo tengo una mujer embarazada, esto yo lo tomé de un proveedor que tiene una muestra, que tiene un ensayo para detectar la TSH, y entonces ellos tomaron una muestra bastante grande de más de 300 individuos y vieron que comparado con la población normal, este 5.3, que era el corte en el máximo, disminuía. Entonces, una mujer embarazada de primer trimestre, si tiene una TSH de 4.5 microunidades por ml, eso en el primer trimestre va a ser alto. Entonces, esa persona puede tener hipotiroidismo subclínico. ¿Por qué? Porque tiene bajas las hormonas de la tiroides, por lo que la TSH tiene que mandar mayor señal. Para mandar mayor señal, aumenta su concentración. ¿Ya? Entonces, ahí me estaría mostrando algo. Pero una persona no embarazada con 4.5 está en el intervalo normal. Y es importante en qué trimestre voy a hacer la medición. ¿Ya? Esto también es importante porque también es un ensayo que se usa de pesquisa se hacía pesquisa de diabetes gestacional, se ve la presión en las mujeres y también se hace una pesquisa para buscar si hay hipotiroidismo en mujeres embarazadas. ¿Ya? Va a depender de la población. ¿Ya? Acá yo les había mostrado esta tablita, que era de la Universidad Católica. ¿A qué población nosotros podríamos pensar que corresponde ese intervalo de referencia? Si es de la Universidad Católica. Adolescentes. Acá hay solo adolescentes en esta tablita, ¿A acá personas chilenas? abajo, ¿Serán? a las personas chilenas, ¿ya? La Católica dice, estos son los rangos para mi población chilena. Entonces, si yo mido con mi técnica que yo utilizo, mido a la población chilena, te voy a decir que si tienes sobre 4.2 a los adultos mayores de 20 años, eso es el valor normal, y si está sobre 4.2 es un valor alterado. ¿Ya? Lo utiliza como población chilena. ¿Ya? Normalmente muchos de estos estudios no se pueden hacer realmente a la población chilena y se extrapolan. ¿Ya? Y lo que usaron en la Católica es este ensayo, se llama Eclexis TSH, y en el inserto, acá van a mostrar estos valores. Ven que acá dice 0.27 a 4.20, es lo mismo que está utilizando la Católica. ¿Ya? Y esto se utilizó, se realizó en una población estadounidense. Entonces se extrapola, entonces se toma mi técnica que yo uso, me da estos valores de referencia, entonces yo tomo estos mismos valores que deberían ser los mismos de la población chilena. ¿Ya? Porque no la mayoría de los laboratorios puede realizar ensayos con, miren, acá estos utilizaron 500 participantes. Es un valor bastante grande, ¿ya? Para poder extrapolarlo para acá. Pero de estos mismos, este mismo fabricante, este es lo que dice, ellos dicen, estos son los valores de referencia que nosotros les damos, pero pueden modificarse por la población. ¿Y por qué ellos saben esto? Ellos cuando hicieron esto, la fabricación, lo hicieron en el 96-97. Pero ellos mismos realizaron este estudio en el 2004. Tomaron 900 pacientes, que también, perdón, población sana, 900 personas, ¿ya? Que donaron sangre, de adultos entre 20 a 69 años.
y ven, estaron. Chicos, cuando cambiaron de año, Sí, profe, cambiar. cambiaron. ¿Por qué pueden haber cambiado? ¿Por qué creen que puede haber cambiado estos números? ¿Tienen Ya idea? mejoró como la técnica que se utiliza, ¿no? ¿Podrá haber mejorado? Aquí son los mismos, en la misma fabricación, mismo fabricante, misma técnica, mismo reactivo. No cambió la técnica. ¿Qué puede haber cambiado, chicos? Lo que se les ocurra. Uno está bien que pensar que pasaron los años y mejoró la técnica, está súper bien. En este caso no es fácil. El estilo de vida de la gente, ¿ya? ¿Serán personas más enfermas? ¿Más sanas? ¿Qué estamos tomando acá, estos adultos? De 20 a 69 años. Estamos tomando un valor de referencia. ¿A qué población queremos tomar? ¿Una población enferma o sana? Sana. Sana, ¿cierto? Ya pudo haber cambiado la alimentación, ¿no? Pero en este caso estamos midiendo la tiroides y mientras más alto el valor, podríamos tener mayor enfermedad, ¿ya? Pero aquí disminuyó el valor. La alimentación podría modificar la tiroides, podría modificar el funcionamiento de la tiroides. Chicos, de fisiología. Entiendo, profe, la pregunta. Es que hay una compañera que dice que puede haber cambiado la alimentación. Entonces yo les pregunto, ¿la alimentación podría cambiar el funcionamiento de la tiroides? No. Yanis dice que no. Ya Sadi dice que hay algo con el yodo. Muy bien, si tenemos menos yodo, la tiroides va a tener un menor funcionamiento, pero ahí me subiría la TSH. Y en este caso tomaron a personas que estaban con consumo y tenían normales los niveles de yodo. Muy bien, Sadi, que ahí está viendo conceptos que podrían estar afectando. Ya, les cuento, chicos, acá va a depender de la población. Acá nosotros teníamos estudios multicéntricos que habíamos tomado varias poblaciones para llegar a este inserto que me dicen que es 4.2. En este caso tomaron adultos que venían de Alemania, eran alemanes. Entonces, estos 800 individuos alemanes, su rango de referencia iba entre el 0.3 y el 3.69. Su campana de Gauss se modificaba con respecto a la población de mi inserto inicial. Entonces es muy importante que el rango de referencia, por eso por ejemplo la católica va a tener un rango de referencia, pero si yo tomo un hospital o una clínica en Estados Unidos, puede tener otro rango de referencia, aunque utilice el mismo método. ¿Ya? ¿Queda claro este ejemplo, chicos? Sí, profe. Acá vamos a tener otro ejemplo de cómo depende de la población. Acá hay otro método,
¿ya? Entonces por eso vamos a comparar método con método. Vamos a tener otro método, no va a ser variable el método, y acá vamos a tener la TSH, que se estudió en mujeres acá embarazadas, y acá de nuevo el mismo que le había mostrado antes. Esto va a estar hecho en una población estadounidense, y vamos a tener estos rangos. Pero aquí arriba vamos a tener de que estos rangos van a estar dados en mujeres españolas, de un par de localidades. Si esas mujeres españolas tenían, por ejemplo, la TSH en 3.9 en el primer trimestre, están dentro de un rango normal. Pero si yo hubiera utilizado la técnica, yo hubiera utilizado estas mediciones, que es lo que me hubiera dado, por ejemplo, el inserto de la técnica que yo estoy utilizando, ese 3.9 en una mujer del primer trimestre iba a estar alterado. ¿Ya? Lo mismo ocurriría en el segundo trimestre. Si esa mujer tiene un valor de 4, o sea, está dentro de este rango, va a estar fuera de este. Entonces, esa mujer podría estar mal diagnosticada. ¿Ya? Entonces, por eso también existen estos estudios, muchas veces que se hacen de manera poblacional. ¿Por qué? Lo mismo que dice la alimentación, la genética, ¿ya? Nosotros somos iguales que los chinos. ¿Somos iguales que los chinos? No. No, ¿cierto? Vamos a tener diferencias. Y esas diferencias están, también dicho, estilo de vida, ¿ya? Vamos a tener distintas características genéticas, ¿ya? Que van a estar, por ejemplo, los colores de pelo. Por ejemplo, ¿han visto un chino rubio? ¿Han visto una persona china rubia? ¿Ah? No, Joshua, no. ¿lo ha visto, no? No, ¿por qué? Porque su genética, las personas asiáticas, tienen el pelo oscuro, ¿ya? Pero en Chile sí vamos a tener, por nuestra ascendencia, sí hay personas naturalmente rubias, ¿ya? Son detalles, pero podemos ir viendo que hay poblaciones distintas, y como nos comportamos así, también podemos tener cambios en nuestras variables como la TSH. Va a depender del método, ¿ya? Yo ahora les mostré dos métodos anteriormente donde comparábamos poblaciones con un mismo método, pero de acuerdo al método también va a cambiar, ¿ya? Acá vamos a tener uno que vamos a tener, los dos son inmunoensayos, o sea, recuerdan que era inmunoensayo. ¿Qué utilizamos en el inmunoensayo? Anticuerpos. Anticuerpos, ¿ya? Los dos son inmunoensayos, pero son quimioluminiscentes. Quimioluminiscentes, ¿qué significará? Chicos, ¿qué es quimioluminiscente? Que tienen un fluorófono. Que tienen un fluoróforo. ¿Se acuerdan que florece este reactivo? Ya químico. Quimioluminiscente. Muy bien. Muy bien ahí, Sadi, ¿cierto? Que me pone, por eso se ponen cuando hay un examen, se explica qué tipo de métodos se utilizó. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a depender el valor de acuerdo al método. ¿Ya? Y se pone, por ejemplo, donde acá yo les puse el de la católica, yo sé que la católica usó el reactivo de Roche, ¿ya? Que es el Eclexis TSH y que se estudia en un equipo que se llama COVAX. Yo sé que fue así, y se los puse acá porque en el inserto y donde se ve, se define cómo es el examen, dice, se utilizó este reactivo y esta técnica. ¿Ya? Entonces, por eso es importante la técnica que se utiliza. Y también, si yo quiero implementar un laboratorio clínico, puedo también saber qué técnicas se utilizan para el analito que yo quiero empezar a analizar. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al Roche, vamos a tener que el intervalo de referencia es de 0,3 a 4,2. Pero acá, el reactivo de
Beckman-Coulter, que también va a usar quimioluminiscente, pero como de tercera generación, vamos a tener otro rango de referencia. Entonces, este se va a modificar de acuerdo al método. Ya, aquí nuevamente las embarazadas también vamos a tener una modificación. Ya, acá va a ir de 0,2 a 3,15 en el tercer trimestre. Acá tomaron 170 embarazadas, que igual no son los 800 que habían tomado al inicio para una población normal, pero valor alto, ¿ya? Y aquí ellos definieron entre 0,2 y 3,15, pero acá en el otro método tenían 300 embarazadas y definieron que era de 0,4 a 5,18. Entonces, cuando a mí me hacen un examen y se informa un examen, vamos a tener un valor que lo vamos a comparar con el valor de referencia. ¿Ya? Y eso entonces, mi método, por ejemplo, me puede detectar mayores variaciones, y eso va a estar dado por el valor de referencia. ¿Ya? Y en ese valor de referencia vamos a estar si tenemos un valor alterado o no. Y ahora nos vamos a cambiar de analito. Tenemos VHS, no sé si lo han visto alguna vez. VHS. No, profe. ¿No? Ya. Esto es la velocidad de sedimentación eritrocitaria. O sea, si yo pongo y veo cuánto se demoran en sedimentar en mi tubito los eritrocitos, ya vamos a tener que se van a depositar más rápido o más lento de acuerdo si yo tengo una infección o no. ¿Ya? Entonces es un método para determinar infección. Y por eso, este está dado si somos mujeres u hombres, ¿ya? Y en este caso, el de las mujeres va a sedimentar más rápido, o sea, va a bajar en milímetros por hora más rápido que en los hombres. Y también va a depender de la edad, entonces acá vamos a tener menor a 50 años y mayor a 50 años. ¿Ya? ¿Quedan claros estos distintos ejemplos de por qué es importante definir un intervalo de referencia por laboratorio? Entonces, ¿y cómo lo vamos a establecer? Va a depender del espécimen que se determina, la metodología. Espero que les haya quedado súper claro de que la metodología también va a afectar a el resultado que yo voy a tener, si este resultado es anormal o normal, ¿ya? Es importante que cada laboratorio debe establecer sus propios intervalos de referencia. Yo, por ejemplo, en la Chile, vamos a tener, en el laboratorio de la Universidad de Chile, vamos a tener, por ejemplo, ellos utilizan el reactivo, el Beckman-Coulter, porque es más fácil realizar, por ejemplo, es más barato, y tienen un convenio con el proveedor. Pero la Católica usa el Roche. Yo podré comparar el resultado sin los valores de referencia entre si yo me hice el examen en la Católica o me lo hice en la Chile. ¿Puedo comparar esos dos resultados? Si me hice el mismo examen. El valor exacto que me dio. Por ejemplo, me midieron la TSH y en ambos lugares me dio de 5, no, en uno me dio 5 microunidades y en el otro me dio 4 microunidades. ¿Puedo comparar esos dos valores? ¿Puedo saber si están alterados o no? Ya, Sadi, muy bien por la participación. ¿Algún otro compañero?
Chicos, ¿puedo comparar los dos valores? Siendo que soy la misma persona en la misma población. Parece que no quedó claro, chicos. En el laboratorio de la Chile usé el Beckman-Coulter para medir la TSH. En la Católica usé el Roche. ¿Ya? Usé el Roche en la Católica. En la Católica yo fui y me hice mi examen. Me salió que tengo 4.5 microunidades por ml. Y en la Chile fui 4.8 microunidades por ml. ¿Puedo compararlas? En realidad, En la el rango de diferencia no es tan alto, por ende casi el mismo resultado, ¿no? Podría ser casi el mismo resultado. Es casi el mismo Pero, por resultado, ejemplo, 4.5, 4.8 no, son 0,2 de diferencia. ya, pero el 4. Si me hubiera dado 4.8 en la Católica, ¿está alterado? Sí, ¿Y en la Chile estaría alterado? No, No, ¿cierto? Es importante acá, igual, si vemos, claro, hay rango de 4, y acá va a ser un punto. Pero si yo tengo, por ejemplo, 6 de microunidades, el 6 contra el 4, puede ser una buena diferencia, porque acá el rango eran solo 4 microunidades. Si yo aumento 2, podría ser suficiente la diferencia. En cambio acá, si tengo 6, me pasé solo por un poquitito, acá podríamos decir que es prácticamente normal, pero acá habría una buena diferencia. Y va a depender del método el que yo utilice, ¿ya? Porque en uno me pueden detectar menor nivel, porque por el mismo método que lo detecta, ¿ya? Solo por el método podría cambiar el valor. Y como por el método cambia el valor, esa unidad, esa microunidad, ya va a afectar. Entonces, por eso yo tengo que decir, yo le detecté 3, pero mi rango de diferencia entre 0,3 y 4.2. ¿Ya? Se pueden diagnosticar patologías, se puede dar, por ejemplo, en este caso, Eutirox. Yo les doy, por ejemplo, a mí me pasó de que yo me hice un examen acá y me salió de 4.8, pero yo estaba embarazada y ahí disminuía el rango. Entonces tenía hipotiroidismo subclínico. ¿Por qué? Porque no tenía la clínica. Listo, hay que dar Eutirox. ¿Ya? Cambió el tratamiento médico, porque yo tenía 4.8. Imagínense, yo me lo hubiera hecho en la Católica, en la Chile. Podría haber sido distinto. No se hubiera dado el tratamiento. ¿Ya? Entonces es súper importante que acá igual el cambio es bajo, como ustedes dicen, pero en otro podríamos tener otro analito que la diferencia fuera mayor y sí podría generar cambios en el tratamiento. ¿Ya? Estos son ejemplos para que quedara un poco más claro de que el método me va a afectar en el intervalo de referencia y por eso siempre hay que informar el intervalo de referencia. ¿Ya? ¿Ahora queda más claro? sí, profe.
Entonces, por eso es importante la metodología y la población a la que atiende. Vamos a tomar el valor de referencia, va a estar dado por una muestra, una población, por un número asequible. ¿Ya? Es fácil obtener 800 individuos. Chicos, ¿será fácil obtener 800 individuos? No. No, ¿cierto? Ya. Si nuestra población es asequible tener 150 individuos, por ejemplo, el caso de las embarazadas que obtenían 170, ¿ya? Una población embarazada de tercer trimestre. Se disminuye la población, población general que yo quiero estudiar, entonces el valor también se va a reducir. Es limitado y yo no puedo decir, necesito valor de referencia para la glicemia. Vengan todos a tomarse muestra de sangre. ¿Será factible? No. No, ¿cierto? Y tiene que ser representativo de la población. Eso también va a ocurrir un poco en Chile, que en Chile ya estamos, nuestra población ya está mutando un poco. Tiene que ser representativo. Puede que valores que estén de Chile hace 10 años no sean representativos ahora. ¿Por qué no podrían no ser representativos? ¿Qué hay diferencia hace 10 años que ahora? La mezcla genética, ¿y por qué habría mezcla genética ahora? Porque ha llegado mucho extranjero. Porque ha llegado mucho extranjero. Y si el extranjero, por ejemplo, hace 10 años, ¿había muchos peruanos, por ejemplo? No como hoy. ¿Usted cree que ahora hay más peruanos? O sea, se supone que ha aumentado, pero no tanto. Siempre ha habido harta gente entre todos y al fin y al cabo, en realidad, así como diciéndolo un poco, no somos ni siquiera así como raza pura, todo entre comillas. Así al fin y al cabo somos todos mestizos. No hay mucha diferencia entre que venga gente de afuera o no venga gente de afuera. Más que nada una Sí, magnitud, perdón. Estos valores de referencia me imagino que también van ligados al estilo, perdón, al estilo de vida que hemos tenido y que va cambiando. Por ejemplo, hoy en día me imagino de que obviamente la salud va a cambiar porque imagínense, ya vamos a cumplir un año de estando en cuarentena y prácticamente vamos a cumplir después 2. Obviamente las tasas de muchas cosas van a elevarse y va a ir cambiando. Entonces vamos a tener que ir adecuándonos a todos estos temas de cosas, a todas estas diferencias que vayan empezando a existir. pero ahí, por ejemplo, vamos a tener que, ya, con la cuarentena, puede haber más obesidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos movemos menos. Pero eso, ¿tendríamos que cambiar el valor de referencia de obesidad? ¿O nos está mostrando que la normalidad es que estamos más obesos, pero no, eso no significa que seamos sanos? Discúlpeme, la normalidad va a cambiar, pero el valor de referencia no, pues porque siempre es un estándar, pues lo mismo, se mide igual. Exacto, necesitamos, claro, vamos a tener más enfermos. Entonces, por eso estamos con el concepto de normalidad, que la normalidad, por ejemplo, ahora estamos todos encerrados. Es la normalidad ahora, no era la normalidad hace 2 años, ¿ya? Pero también ahí con lo que va también la compañera que está por el chat, dice que siempre hay un valor aparte de la raza afrodescendiente. También me refería un poco a eso. Nosotros sí, no somos una raza pura, está claro. Nosotros podemos considerarnos mestizos, tenemos la parte propia amerindia, hay mucha migración desde siempre europea, pero por ejemplo ahora que han llegado personas por ejemplo, más del Caribe, haitianos que son afroamericanos, y nosotros teníamos alta presencia afroamericana No. en Chile. No, ¿cierto? Entonces ahora también se está generando una mezcla con eso, que la raza, los afrodescendientes sí tienen otras características. Por ejemplo, hay las enfermedades autoinmunes son mucho más graves en pacientes, en hispánicos, estudios hechos, por ejemplo, en Estados Unidos, que ahí tienen de todas las razas, entonces pueden hacer estos estudios grandes. Los hispánicos tienen una enfermedad más grave
autoinmune que, por ejemplo, una persona de raza súper blanca, ¿ya? No por test, sino que por genética, ¿ya? También los afrodescendientes son más graves que los hispánicos. Entonces, en cuanto a raza, ya hay un cambio en ciertas variables. Entonces, esos valores de referencia se van modificando, ¿ya? Un afroamericano puede tener ciertos valores que van a ser normales y van a estar sanos, ¿ya? No lo que ocurre, por ejemplo, en nuestra población. Entonces, eso de que se van generando como variantes genéticas que van a ir modificando nuestra población, ni para bien ni para mal, ¿ya? Ellos también tienen resistencia, por ejemplo, al fútbol. ¿Ustedes creen que vamos a tener mejores futbolistas que ahora? ¿Podríamos tener mejores futbolistas, chicos? Sí, Sí, ¿por qué? Porque ¿cómo son las personas afrodescendientes? Son altos. tienen como una mejor Son más altos, ya nos va a anatomía. mejorar la altura, Catalina, De por sí tienen como una mejor anatomía que los demás. ¿cierto? Son mejores para correr, entonces igual nos podrían aportar muchas cosas. ¿Ah? Por ejemplo, Isa dice que hasta el COVID podría ser más grave. Sí, podría ser más grave. Entonces hay pros y contras, pero se está mezclando más la población. La resistencia. Muy bien, con mucho más. Entonces, como vamos a ir cambiando de país a país, nosotros también vamos a ir cambiando, es importante que los valores de referencia sean representativos de la población que yo quiero estudiar. Ya, por ejemplo, hay estudios clínicos que también, por eso también pueden considerar la enfermedad en separamos afrodescendientes, hispánicos, que muchas veces en Estados Unidos dicen ya los mexicanos, y piensan o mexicanos y toman todos los que son hispánicos. Nosotros somos distintos que los mexicanos, somos distintos que los venezolanos, somos todos más o menos distintos, pero ellos toman ya, listo, son todos iguales. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que depende mucho de la población y también del método. Y finalmente, ojo con las unidades de concentración al informar. Por ejemplo, las unidades de la Católica, esto es para no me acuerdo el numerito, pero acá ellos miden en microgramos por decilitro y no miden en nanogramos por ml. No lo miden así. Entonces es importante que entre un laboratorio y otro pueden informar con distintas unidades de concentración, pero acá me lo están convirtiendo ellos. Ellos dicen, nosotros lo medimos así. Nuestro método nos da microgramos por decilitro. Pero acá te paso la conversión para que tú lo puedas revisar. Si en otro laboratorio tienen estas unidades o lo viste reportado en un estudio, está con estas unidades, se puede comparar. Entonces acá también permite la comparación de este analito entre las mediciones que hace este laboratorio con las unidades internacionales. Eso era la clase, no era muy larga, era más basado en ejemplos y que se fueran dando cuenta de cómo íbamos a ir modificando los valores de referencia. ¿Tienen alguna consulta? Yo no, profe. De momento no, profesor, también. Ah, Súper. Así que les quedó súper claro que el método de la población, de si estoy embarazada, no estoy embarazada, de la edad, del sexo, y todas esas eran variables que yo puedo modificar o no podía modificar. ¿Puedo modificarla? No se Todas, pueden. ¿ya? Pero por ejemplo, si yo tengo un valor alterado de la glicemia, ¿puedo modificar la dieta? Sí, Sí, para volver a mi valor
normal, que está dentro de mi rango de referencia. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda? Si no hay más dudas, Profe, clase cortita, cuénteme. ¿consulta va a haber algún control respecto a esta materia? Sí, el martes. El próximo martes. Sí. Ya. Recuerden que yo le voy a avisar con una semana de anticipación. Ya, profe, gracias. Le subí las notas, ¿las vieron?